Estas son las noticias de Venezuela. La primera página del diario El Nacional nos destaca como gran titular para el día de hoy: en la mesa de diálogo, refiriéndose a la mesa que llaman algunos la mesita, o en todo caso la mesa donde se sientan el gobierno de Maduro y la oposición acomodaticia que ellos han diseñado. Pues bien, en esa mesa de diálogo no descartan suspender las parlamentarias. El régimen de Nicolás Maduro y la minoría opositora evalúan la posibilidad de suspender las elecciones fijadas para el 6 de diciembre si se mantiene el avance acelerado de la pandemia de COVID-19 en el país. La cifra de contagios superó el martes los 10.000 casos. Todos somos conscientes de que si eventualmente las circunstancias impiden realizar las elecciones, habrá que suspenderlas porque aquí nadie está a salvo. Eso lo dijo Felipe Mujica, el secretario general del MAS. Agregó que la idea no es tratar de realizar un evento electoral en condiciones imposibles. La segunda lectura a esto es que no están dadas las condiciones porque electoralmente, aún con todo servido a favor, podrían perder. En todo caso, pues, ¿esto en qué dejaría la situación? Porque no hacer elecciones es prolongar evidentemente el mandato de la Asamblea Nacional que preside legítimamente Juan Guaidó. Se destaca acá también en el diario El Nacional el informe de la señora Bachelet, que ayer ya habíamos comentado para ustedes. El informe de la señora Michelle Bachelet dice: el sistema judicial venezolano no es independiente. En el diario El Universal también destacan esto. Según Bachelet, el arco minero lo controlan grupos delictivos organizados. Es la combustión para la violencia en el sur de Bolívar. De acuerdo con el último informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet señaló que la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, Arco Minero del Orinoco, está controlada por grupos delictivos organizados. En el texto indican que estas organizaciones criminales imponen sus propias reglas, dado que sacan beneficios económicos a todo lo que implica trabajar en estos territorios. Y además aseguran que aplican tratos crueles, asesinan y desaparecen a personas que no cumplen con su normativa. También refieren que el arco minero, aparte de todo lo antes expuesto, representa un área de alta contaminación y destrucción ambiental. El régimen ignoró y descalificó la totalidad del informe de la señora Bachelet. El Universal de Caracas también destaca: el Tesoro de Estados Unidos extendió la licencia protectora de las acciones de Citgo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, extendió la vigencia de la Licencia General 5D hasta el 20 de octubre. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, expresó su agradecimiento al ente regulador por renovar la protección. Entre el 22 de julio y el 20 de octubre estarán censuradas las transacciones referidas a venta o transferencia de acciones de Citgo vinculadas con el bono 8,5% PDVSA. En otras informaciones tenemos que no hay gasolina en el país. Según leo en El Pitazo, trabajadores del sector petrolero afirman que la producción de gasolina es de 80.000 barriles diarios. La refinería El Palito está produciendo 50.000 barriles diarios de gasolina, mientras que la refinería de Cardón acaba de reiniciar la producción de 30.000 barriles diarios y la de Puerto La Cruz está en cero. Dicen acá los trabajadores, Freddy Alvarado y Eudis Girot, de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, que en Puerto Cabello, Punto Fijo y Puerto La Cruz la producción no satisface la demanda nacional de gasolina. La gasolina que está produciendo El Palito está siendo manejada directamente por Caracas a ver si se cubre la demanda nacional de consumo,
que se ve afectada no solo por el déficit en la producción, sino también por la falta de gandolas para su transporte. La flota de gandolas de PDVSA está mermada por falta de repuestos, cauchos y baterías. Ahora la industria se ve en la obligación de contratar cisternas para distribuir la gasolina. Si antes salían 20 gandolas diarias cargadas de gasolina desde El Palito, actualmente salen 3, según dijeron los trabajadores. Imagínese usted cuál es la situación. Tenemos palabras del presidente Iván Duque. Para lograr una transición democrática en Venezuela deben continuar las presiones a Nicolás Maduro. El presidente colombiano insistió en el día de ayer en continuar las presiones sobre Maduro y el cártel que dirige la dictadura venezolana para una transición política. Esto en una charla virtual en el Council on Foreign Relations de Nueva York, donde además valoró positivamente la evolución del proceso de paz. Cito aquí a Iván Duque: todos tenemos que decir claramente que ninguna solución en Venezuela puede ser viable con Nicolás Maduro todavía presente. Necesitamos encontrar una salida para él, para que podamos poner en marcha la transición. Las cosas han durado más de lo que todos esperábamos y tal vez han durado más de lo que todos queremos. Y así como insiste el presidente Duque en que hay que continuar las presiones, Mike Pompeo dice lo propio. Luego del informe de Bachelet, la conclusión de Mike Pompeo es que la presión contra Maduro debe continuar. Naciones Unidas encontró más evidencia de violaciones de derechos humanos por parte del régimen. Se registraron más de 1.300 ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos en lo que va de año, dijo Mike Pompeo, quien aseguró que el gobierno de Donald Trump seguirá presionando al régimen de Nicolás Maduro hasta que se logre alcanzar la democracia en Venezuela. Y cerramos la información sobre Venezuela con una noticia terrible, escalofriante. Esto lo trae su noticiero. Según un informe de CEPAZ, la ONG Centro de Justicia y Paz, se revela, según este informe, que en los últimos meses en Venezuela, cada 50 horas ocurrió un femicidio. Entre el 14 de abril, dice aquí, CEPAZ presentó el informe en el que se refleja que, aún en medio de la pandemia, la violencia no descansa. Entre el 14 de abril y el 13 de julio, los medios de comunicación digital del país registraron el asesinato de 24 mujeres por motivos de género, lo que podría traducirse en que hubo en promedio un femicidio cada 50 horas. En total, 10 niños y niñas quedaron huérfanos. Noticias de Latinoamérica. El Universal en Ciudad de México: pandemia y deudas infectan a los estados. Los gobiernos locales tienen compromisos por 641.853 millones de pesos. Alcaldes de oposición dicen la emergencia sanitaria nos dejó sin recursos. A otro lado, en la misma página, en México 9.600.000 se sumarán a la pobreza, según las cifras de la CEPAL. La CEPAL prevé una Latinoamérica en caída libre, más pobre y con mayor desempleo. La recesión económica se agudiza en Latinoamérica, una región asfixiada por la pandemia del coronavirus, donde la mayoría de los países siguen con sus economías semiparalizadas y donde la CEPAL calcula un desplome del PIB del 9,1% este año, la peor cifra en un siglo. Tenemos una contracción como no la habíamos visto en 100 años. Estamos ante una nueva década perdida y el PIB per cápita va a retroceder a niveles de 2010, dijo ayer la secretaria ejecutiva de la CEPAL, órgano dependiente de Naciones Unidas, la mexicana Alicia Bárcena. También leo: conservadores que fingían ser liberales están quitando la máscara. Eso dice López Obrador, respondiéndole a los intelectuales que propusieron un bloque opositor. En respuesta a una carta en la que diversos intelectuales proponían
Proponían crear un bloque opositor que sirviera como contrapeso para el gobierno de México. El presidente López Obrador emitió una misiva para expresar su bendito coraje, así lo dice, porque los conservadores que fingían ser liberales se están quitando la máscara. La carta respuesta comienza con un reconocimiento a los escritores y periodistas que han defendido desde siempre el modelo neoliberal y neoporfirista. Dios mío. Eso es en México. En Perú la economía se derrumba 32,75% en el mes de mayo, en medio de su peor crisis debido al coronavirus. La cifra es ligeramente mayor a la caída de 31,2% que habían estimado los analistas en un sondeo de la agencia Reuters. En el Perú, el presidente Vizcarra renueva la mayoría del gabinete en medio de la pandemia y la crisis económica. Martín Vizcarra ayer renovó más de la mitad del gabinete de ministros en medio de una caída de su popularidad y una crisis económica debido a la larga cuarentena. Perú, con cerca de 338.000 contagios, es el quinto país más afectado del mundo por el brote de la enfermedad. En Chile, diputados aprueban el retiro anticipado de pensiones por la pandemia. La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer un proyecto de reforma constitucional que busca permitir a los ciudadanos retirar el 10% de sus fondos previsionales para hacer frente a las complicaciones económicas que está causando la pandemia de coronavirus. En Colombia, grupos armados ilegales han impuesto un régimen de terror en al menos 11 regiones del país, aprovechando la crisis del coronavirus, para cometer todo tipo de abusos contra la población civil, según un informe presentado por Human Rights Watch. La población, de acuerdo a los testimonios que hemos recogido, tanto de fiscalía, de policía, de líderes sociales, como de funcionarios de organizaciones humanitarias y testimonios directos de familiares de las víctimas y testigos, están viviendo una situación de terror, dijo en rueda de prensa el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Y siguiendo en Colombia, el ministro de Salud dice en diciembre tendremos todavía la pandemia. La travesía de Colombia por la crisis del coronavirus puede prolongarse hasta finales de año e incluso hasta los primeros meses de 2021, considera el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, quien opina que la incertidumbre actual en el país y en el mundo solo desaparecerá cuando se encuentre una vacuna. El presidente Bolsonaro dice vuelve a dar positivo por el coronavirus. Jair Bolsonaro dijo a los periodistas el miércoles en Brasilia que volvió a dar positivo por coronavirus, una semana después de que anunciara su contagio, y afirmó que se realizarían nuevas pruebas en unos días. Brasil siente la presión de fondos globales y se compromete con la Amazonía. Bolsonaro se comprometió a adoptar las medidas posibles para contener la deforestación en la Amazonía, presionado por inversores que amenazan con retirarse del país si no se le pone coto a esa degradación. Los precios al consumidor en Argentina aumentaron 42,8% interanual en junio. La inflación golpea. Los precios al consumidor experimentaron el pasado mes un crecimiento del 42,8% interanual, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Y tenemos acá en el Ecuador, familias ecuatorianas recuperan restos de muertos extraviados en medio de la pandemia en Guayaquil. La policía de Ecuador comenzó esta semana a entregar los cuerpos perdidos durante la pandemia del coronavirus a sus familiares luego de que un juez ordenara la pronta entrega de los restos que por más de 3 meses han sido buscados en morgues y cementerios de la ciudad de Guayaquil. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. La agenda para el día de hoy, jueves 16 de julio. Vamos a comenzar en Miami conversando con Javier Pérez Fernández, director de Critical Care Sistema del Baptist.
datos de hospitales sobre coronavirus irán primero a la Casa Blanca, en lugar de ir a los CDC. ¿Cuál es la situación en los hospitales? ¿Por qué Miami se ha convertido en el epicentro de la pandemia? De Miami vamos a ir a Caracas para conversar con Carlos Correa, el director de la ONG Espacio Público, el miedo y la estigmatización como herramienta política del régimen, todo el proceso represivo, la agudización de este proceso que llevan adelante. El último ejemplo, la detención y hasta este momento desaparición, entre comillas, porque no se da cuenta de su paradero, del politólogo Nickmer Evans. Luego vamos a ir a Bogotá para conversar con Ligia Bolívar, quien estuvo al frente del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello por muchos años. Mientras en Colombia existe una alerta sanitaria por hacinamiento de migrantes en la frontera venezolana, Nicolás Maduro utiliza la criminalización contra las personas que están regresando a Venezuela. Pidió delatar a los trocheros, los señala de bioterroristas por el crecimiento de la curva con pacientes de COVID en Venezuela. ¿Qué efecto podría tener esta estigmatización? ¿Cuál es la situación de los migrantes venezolanos allá del lado, en la frontera colombiana? Luego de Bogotá vamos a ir a Buenos Aires para conversar con el periodista de Infobae, Gustavo Sierra, pero con él vamos a abordar un tema desde el exterior a propósito de las elecciones en Estados Unidos. ¿Negociar o no negociar con Donald Trump? Es la disyuntiva en que se encuentran los líderes del mundo, porque una negociación con Donald Trump, ¿qué consecuencias podría tener si en cuestión de unos meses ya no sigue siendo el presidente de Estados Unidos? Ahora que las encuestas cada día más lo ponen en una situación muy, muy crítica. De Buenos Aires vamos a ir a Caracas para conversar con el doctor Carlos Romero, politólogo, profesor titular de posgrado y pregrado en la Universidad Central de Venezuela. Mike Pompeo aseguró que la presión internacional a Maduro debe continuar. Argentina expresa preocupación y pide elecciones libres en Venezuela. El mundo reacciona con estupor ante el nuevo informe de Naciones Unidas sobre las violaciones a derechos humanos. ¿Es suficiente la presión internacional para luchar contra un régimen que tiene el control de la justicia, tal y como se ve reflejado en ese informe, y que en definitiva, por lo visto, es un gobierno delictual en la medida en que está gobernado, según se insiste, por una mafia narcoterrorista? Ese tema lo vamos a abordar con Carlos Romero. Y vamos a cerrar hoy sí, ayer no pudimos, conversando con una jovencita venezolana talentosísima, la que se ganó la medalla de oro en los Scholastic Awards, por encima de 110,000 jovencitos participantes, con un estremecedor, conmovedor artículo sobre el aeropuerto de Maiquetía, los colores de Cruz 10, y lo que significa eso para una adolescente venezolana que tuvo que emigrar con su familia. Esa será nuestra conversación de cierre con Juliana Justi Cabalín, desde la ciudad de Norman, en Oklahoma. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, jueves 16 de julio del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. El Nacional destaca hoy en su primera página: Cabo Verde acepta el reto de ir a La Haya por captura de Saab. Ulises Correa e Silva, primer ministro de Cabo Verde, fijó posición sobre la decisión de la defensa del llamado testaferro de Nicolás Maduro de llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Manifestó que están listos para argumentar sus actuaciones si son llamados a instancias internacionales. El gobierno de Cabo Verde no teme. ¿Quién dijo llevarlo a la justicia internacional? Por supuesto, el régimen de Nicolás Maduro. ¿Y por qué lo quiere llevar a la justicia internacional? Porque desesperado, y los abogados a los que les está pagando una millonada, se sospecha,
dicen, pues ya desesperados, buscan cualquier instancia. A propósito de la situación de Alex Saab, El Tiempo en la ciudad de Bogotá publicó nuevas imágenes de Saab que lo muestran custodiado por hombres enfusilados, dice El Tiempo. Nuevas imágenes divulgadas por la cadena de televisión de Cabo Verde lo muestran custodiado por al menos 8 hombres enfusilados de la policía con chalecos antibalas que siguen a la furgoneta en la que se mueven a Saab esposado y con tapabocas. El dispositivo de seguridad, que incluye una caravana de camionetas 4x4, deja en evidencia la tensión que se vive en el país insular africano, cuya ministra de Justicia ya estampó la firma que le da vía libre a la extradición de Saab a los Estados Unidos. Dice acá, El Tiempo estableció que un anillo de seguridad fue dispuesto en los alrededores del edificio donde Saab, de 46 años, duerme. Además que la vigilancia especial se reforzó tras la versión de que se ofrecía una recompensa de $10 millones para extraerlo de Cabo Verde, vivo o muerto. No logramos sacarlo por las buenas. Bueno, vamos a buscar otras maneras. Demandamos ante la Corte Penal Internacional al gobierno de Cabo Verde. El gobierno de Cabo Verde dice, ¿cómo no? Quien no la debe no la teme. Bueno, entonces por las malas, hasta $10 millones porque sacara a Saab de la prisión en Cabo Verde, vivo o muerto. Esta es la información que viene en El Tiempo de Bogotá. Vivo o muerto quiere decir sencillamente que no hable. Alguien teme mucho, algunos temen mucho. El pavor es libre de que este señor, Alex Saab, hable en Estados Unidos y por lo visto, tal como van las cosas, hablará.